Hola, muy buenos días a todos. Soy Tamara. Hace mucho tiempo que no hacíamos una grabación de podcast, pero aquí estamos de nuevo con algo que me tiene muy encantada y muy feliz de que la invitada haya aceptado esta invitación, ya que vamos a hablar de escritores, de construcción de mundos y de publicidad de edición con mi tocaya Tamara Kruger, escritora aquí presente. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, Tamara. Tamara. Hola, ¿cómo estás? Bien, súper bien. No, muchas gracias a ti por la invitación. Te pasaste siempre entretenido y súper agradable. Me pone súper feliz que me inviten a estos espacios de conversación y sobre todo algo que nos gusta tanto de hablar de los libros. Así es. Yo le contaba de tras bambalinas a Tamara de que ya habíamos hablado mucho del mundo de los libros, pero el tema de construir un libro todavía no. Entonces, Tamara, como tiene mucha experiencia en la autoedición, ¿cuántos libros ya tienes publicados, Tamara? 6. 6 libros. Entonces, Sí. creo que ella puede hablar sola del tema de la publicación, autopublicación, la edición y cómo trabajar también con distintas personas para construir un libro que no es tan fácil como se piensa. ¿Verdad, Tamara? Sí, hay harto trabajo, aparte que hacer un libro no depende solamente de uno y sobre todo si obviamente hay cosas que uno no maneja, entonces necesitas apoyarte en otras personas para llegar al producto final. En general uno el libro o el primer manuscrito tú lo escribes sola, obviamente, pero ya para toda la parte que viene después de tener completo tu manuscrito necesitas apoyarte de otras personas, que en mi caso, y creo que es necesario, que es de un corrector, un diagramador y obviamente después el tema de la impresión. Sí, correcto. Antes de pasar a esa área, quiero que aprovechemos unos minutitos o media hora, si es que Tamara quiere, de hablar de ella. Tamara, no todos te van a conocer, lo más probable, así que me gustaría que te presentaras a toda nuestra audiencia. Bueno, mi nombre es Tamara Kruger, tengo 42 años, tengo 2 hijos, de 12 mi hija Leonor y mi hijo Benjamín de 10. Vivo en Santiago desde siempre, de profesión soy profesora y educadora párvulo con mención en lenguaje y comunicación. No ejerzo ya, dejé de trabajar en educación creo que por el 2011, 2012, por ahí, trabajé un par de años y de ahí me cambié de rubro. Después dejé de trabajar también y ahí me encontré en el año 2016, me puse a escribir por un tema terapéutico. Me gusta hacer hartas cosas en realidad que tienen siempre desde adolescente. Me gustó mucho el tema, obviamente, como creo que a todos los escritores, leer. Y el tema de las artes, he hecho pintura, mosaico, he tejido, siempre buscando un área, yo creo, de expresión diferente. Y hasta que llegué al tema de la escritura, y fue una de las cosas que me enamoró mucho en el proceso. Nunca supe que quería escribir, en realidad se dio, como te comentaba, por el tema de terapia. Y un día dije, hoy quiero escribir algo, partió así como una idea loca. Y creo como que le ha pasado mucho, pensaba en tenerlo en mi librero, pero en el proceso, como yo también soy medio obsesiva a veces con lo que me propongo, empecé a estudiar mucho en relación a cómo escribir, porque igual siempre como que trato de lo que hago hacerlo como lo mejor posible. Empecé a averiguar mucho de cómo escribir, a leer libros en relación al tema. Tomé en ese proceso, cuando ya había empezado con el primer manuscrito, que era El Broma en ese tiempo, tomé un curso con una escritora española a través estamos hablando de 2016, todavía no habían tantas cosas. Aquí en Chile al menos no se podían encontrar tantos talleres o cosas, era difícil. Y tomé un taller con una escritora española y estuvo súper entrete, y a medida que me iba introduciendo en este mundo me iba gustando mucho más. Y ahí ya fue con un momento que dije, podría publicar, veamos qué pasa, y me lancé a la piscina y tuvo súper buen recibimiento, y obviamente eso también es motivante para seguir, y tenía muchas cosas que contar. Eso, soy de signo Leo. No sé qué más puedo contar. de mi vida hice como un mini resumen.
Buenísimo. Tengo dos gatos. Importante, tiene 2 gatos, importante. Sí, Tamara, exacto. tú tienes una saga de, tengo entendido, 4 libros, Sí, que es Heredera de la Luna. ¿Ese fue como tu primer salto a libros o hubo algo antes? no, yo lo primero que escribí fueron dos comedias románticas, que se llama Es broma, la primera, y el segundo se llama No es divertido. Son comedias románticas ambientadas acá en Santiago. Como yo en ese proceso, como te contaba, de terapia, andaba buscando una forma de subirme el ánimo, se puede decir. Entonces escribí algo como livianito y como quería como en un momento estaba muy colapsada con el tema este de la mujer, que siempre lo comento cuando me preguntan de la mujer esta del siglo XXI que tiene tantas, hoy día, tantos roles, que a veces uno tiene que ser casi como la Mujer Maravilla para hacerlos todos de mamá, mujer, trabajadora, de ver la casa, y a veces te sobrepasa hacerlo todo bien en todos los ámbitos, es complicado, es complejo. Y la idea de escribirlas de comedia romántica es para sí. En algún momento otra de las mujeres que estaban en mis circunstancias súper colapsadas tuvieron un espacio para donde lo pudieran pasar bien y reírse. Y creo que el objetivo se logró en la mayor parte porque la gente al menos que leyó esas novelas lo pasó muy bien y se rió bastante. Y después de eso, ahí fue cuando que cambié de género y empecé a escribir fantasía. Después de las dos primeras empecé a escribir fantasía, que es lo que tú mencionabas, que es la saga Heredera de la Luna. No partió como saga, la verdad que nunca pensé escribir en fantasía tampoco. Me tiré a la piscina nomás de nuevo, así con toda la perso. Iba a ser un libro. Así se proyectó primero. En realidad siempre he sido como para escribir, siempre etiquetan a los escritores como brújula o mapa. Yo era muy brújula siempre, era como, me quiero escribir esto y lo hacía. Y ahí surgió Heredera de la Luna un día con una idea que me empezó a molestar, y dije, ya la voy a escribir, y pensaba escribir un libro. Y de hecho pensaba escribir una historia más o menos dentro de esta, que es una historia ambientada en una época medieval, más ligera también, más simpática, a lo mejor que la protagonista fuera a lo mejor hasta divertida. Y en el proceso se fue transformando en algo bien oscuro, bien dark, bien sombrío, y fue avanzando, y de hecho terminaron siendo 4 libros al final, que fue del proceso que se fue transformando todo esto. Y eso sí, pues terminaron siendo 4 libros, no sé cómo. Ahora hoy día me pregunto cómo lo hice, no tengo idea. Es súper extraño. Y eso, y el último libro, que es Reina de Badru, que es el libro 4, lo publiqué este año. Creo que ya ni me acuerdo cuándo fue, pero fue a principios de año, creo en mayo, o ya ni me acuerdo. Pero sí, el proceso tomó 4 años, al final fue como un libro por año aprox. En el último me demoré casi en 2 años en sacarlo. Sí, yo aquí batallando a terminar un libro desde el año pasado, mujer, te admiro, así como mal. Oye, ¿de qué tratan los primeros libros que escribiste de comedia romántica para quienes estén interesados en leerlos? Sí, los de comedia romántica el primero se trata de una chica que se llama Amanda, ella es educadora párvulo, y ella vive en Santiago. Entonces realmente dentro de sus características es que ella es bien pastel, le pasan muchas situaciones, muchas cosas que van truncando su vida, y como te contaba, una comedia romántica en donde se va viendo cómo ella va abordando diferentes situaciones y cómo las situaciones a veces la abordan a ella y ella trata de salir adelante con todo el optimismo. Y en este proceso, claro, hay un conflicto romántico con un chico que conoce en el metro de Santiago cuando se queda parado por un corte de electricidad. O sea, es bien cotidiano en relación a lo que pasa en la ciudad. Y eso, no sé qué más podría contar para no spoilear. Y el segundo libro es un spin-off, ya que les había gustado tanto esta historia. Ella tiene una amiga en este libro que se llama Camila. Y Amanda es como más tranquila, es más relajada, y su amiga es bien empoderada. Entonces, desde que estuve escribiendo el primer libro, me gustó mucho el otro personaje y yo dije, no, ella necesita tener un libro, porque cuando tú vas escribiendo no te das cuenta de lo que vas creando, y con lo que fui creando me gustó tanto el personaje de la amiga, que se llama Camila, que es una chica súper empedorada, sin pelo en la lengua,
yo dije, no, ya tiene que tener su libro, así que escribí el que venía, que era No es divertido, que es una continuación, pero ya desde el punto de vista de la amiga también ambientada en Santiago. Camila es abogada, tiene otra profesión, y también tiene que ver ahí un poco con un conflicto romántico de un chico que los dos son bien cabeza dura y les cuesta ponerse de acuerdo o ceder en ciertas cosas. Perfecto. ¿Y de qué trata, sin spoiler, La heredera de la luna, la saga en general? Bueno, Heredera de la Luna es un libro de fantasía que trata de un reino que se llama Badru, que está dividido por el reino más grande se llama Badru, y este tiene diferentes reinos que lo componen. Y la historia es de una princesa que se llama Eleanor, que ella a sus 17 años comienza el libro. Esto no es spoiler, esto lo puede leer en el primer capítulo. De hecho, se está preparando para su matrimonio, que es un matrimonio arreglado, donde ella está cómoda con la situación. Ella piensa que va a encontrar el amor, es lo que le corresponde hacer. Es una situación bien machista, un patriarcado, obviamente, donde ella le están poniendo que se case, pero ella está con toda la ilusión, porque es una chica bien ingenua. Y mientras se está desarrollando esta boda, llegan los habitantes del Valle Oscuro, un reino antagonista de ella, que se quieren tomar el poder, y en ese momento se dan cuenta que estos guerreros había despertado un antiguo encantamiento en donde ellos se comunicaban con los lobos y los lobos lo obedecían, y ellos llegan con los lobos a atacar el castillo. Y desde ese momento empieza la travesía y la aventura de Eleanor, donde debe arrancar para para salvar a su pueblo y para no caer en manos de los personajes del Valle Oscuro, que quieren someterla y además obligarla a procrear un hijo con uno de sus descendientes para tener el poder. Eso es como a grandes rasgos, y eso todo lo que te conté sucede en el primer capítulo, así que no es como un gran spoiler. Y de ahí empieza el libro, en cómo ella va a tener que enfrentarlos. Hay un crecimiento de ella desde todos los aspectos. Tiene acción, tiene batallas, tiene romance, tiene escenas sensuales. Hay un mix de cosas interesantes que se pueden encontrar ahí. Oye, ¿y qué fue lo más complicado para ti en todo este proceso de escribir? ¿Fue alguna escena, construir un personaje, no encariñarte con alguien para después matarlo? ¿En el de fantasía? En cualquiera. Pero yo creo que podría ser Heredera de la Luna, como es más largo. Yo creo que tiene un poco más de contenido. Obviamente son casi 4 libros, o sea... Mira, en el de fantasía yo creo que uno de los grandes desafíos al escribirla fue primero que es narrado en primera persona. Es algo que no se suele hacer en libros de fantasía. No sé por qué lo empecé a escribir en primera persona, siendo que en mis libros anteriores también habían estado escritos en tercera persona. En este cambié y empecé a escribir en primera persona. Creo que ese fue uno de los grandes desafíos, porque ir contando todo lo que va ocurriendo en relación a todos los reinos solamente a través de los ojos de un personaje es complejo, pero así todo se logró, fue difícil, que se logró. Y lo otro que creo que en lo personal fue también un desafío, el tema del lenguaje, porque tiene una narrativa muy formal. Me traté también de adecuar el tema de la época medieval, siendo que no está situado cronológicamente en ninguna parte, porque es un mundo inventado que no existe, pero claramente tiene mucha ambientación y tema ambiental. Entonces la narración fue un reto por el tema de al ser muy formal. Me demoraba el doble o el triple que al escribir, no sé, un libro cualquier otro. No sé, de repente querías decirle a un personaje que se fuera literalmente a la punta del cerro, pero tenías que tratar de hacerlo siempre desde osas, sin fingirme dolor o whatever, cosas así, pero que creara igual un impacto con un lenguaje mucho más poético, de repente, no sé, o mucho más formal, y el tema del vocabulario tenía que ser muy, muy, muy cuidadoso para no perder la línea de la historia. Creo que eso sí, a veces fue agotador, porque siempre era pensar la idea y luego tratar de llevarla al papel siguiendo esta narrativa. Sí. Oye, ¿y cómo hiciste para construir este mundo sin perderte? Porque igual construir 4 libros de una saga en un mundo inventado de fantasía no es fácil, porque
bueno, lo habíamos hablado antes, de pronto uno tiene que releer un poco para decir, esto lo puedo hacer que dije en 2 libros anteriores. ¿Tienes algún método, hay una guía, hay algo que tú hayas utilizado antes o era de una forma tan brújula que tenías que buscar la información en los libros ya editados? No, sí, es complicado porque de repente se te va la idea. Aparte que a mí, te estaba comentando, yo no suelo releer mis libros porque me da pudor realmente y siento que nunca están bien, entonces como que Sí, me pasa lo trato de no mismo. releerlo. Sí, en ese sentido fue complejo, pero siempre al escribir, no sé si lo hará la mayoría, pero tengo un cuaderno y tengo notas por todos lados. Tengo notas al final del manuscrito que voy, tengo un apartado con lluvia de ideas, voy escribiendo todo lo que se me va ocurriendo, todo lo que tengo que remarcar, o cuando voy corrigiendo el libro que ya escribí, por ejemplo, no sé, terminé de escribir el libro 2 y cuando me tocaba la corrección, que tenía que volver a leerlo completo la última vez, iba anotando las cosas importantes que tenía que volver a retomar o desarrollar hilos que iba enganchando, o etcétera. Entonces, siempre es igual de todas maneras, hay que ir anotando, o sea, no se te puede olvidar muchas cosas. Entonces, tengo en el celular notas, tengo en una libreta, tengo en el computador, tengo libretas, tengo notas por todas partes y después las empiezo a buscar y cuando me siento empiezo a leerlas y voy conectando. También siempre tengo dudas, obviamente, reviso los libros y me voy a los párrafos específicos donde pasaban ciertas cosas o a los capítulos y ahí buscaba también la información. ¿Hay alguna parte que haya sido complicada de construir bajo el tema de las correcciones que te acuerdes o de alguna forma todo fluctuó dentro de lo que tú esperabas? Mira, a veces creo que pueden pasar hartas cosas en un texto y en un manuscrito, con hartos escritores que hemos conversado en el proceso que uno va llevando, aparecen a veces lo que son las muletillas. Y yo, según el libro, cuando me lo están corrigiendo, se dan cuenta que tengo una muletilla, la omito, pero agarro otra. Y siempre voy ocupando una muletilla diferente en cada libro. No sé, a veces ocupo mucho el pero, pero todo lo otra cosa, pero otra cosa. Ya, y después al siguiente libro, como me lo hacen notar mucho, lo cambio y ocupo otra muletilla, a veces el y de conector o alguna palabra. Creo que pero eso ya es parte que después uno lo va arreglando. Y a veces cuando uno quiere avanzar no le tomas tanto asunto. Y el otro tema que fue, creo que también me lo mencionaron, porque tú no te das cuenta de tus errores, pues si No, tú para piensas nada. que está súper claro, que todo está súper entendible, porque claro, tú lo estás viendo desde tu punto de vista. Algunas veces ciertas descripciones también creo que fue complicado. En el último libro hay una guerra bien grande. Pensé que me iba a costar, y eso pasó también, que de repente hay escenas que creo que me van a costar y al final es al revés, y hay otras escenas que yo pensé que iban a ser súper fáciles, me cuestan más, pero va a depender. Las escenas sensuales, por ejemplo, que en cada libro hay al menos una o dos, a veces me detenía mucho en esas escenas para buscar las palabras, pese a que después al leerla se ve todo un acto súper fluido. Sí me demoraba mucho en escribirlas a veces. Y también como eran 4 libros, uno tampoco no quiere repetir, es como divertido, pero no quiere repetir a lo mejor las mismas posiciones que ya ocuparon los personajes para una escena, puede ser sexual. Entonces hasta eso como que yo estaba pensando, pucha, ya los puse entonces también innovar ya de nuevo, en buscar nuevos elementos. Entonces al final creo que si tú estáis súper metido, tratáis siempre de buscar cosas nuevas para ir incorporando, para que no se vayan repitiendo, sobre todo si en la misma saga. Pero creo que es parte de él, no sé si se llama. Sí me ocurre en cada libro que me bloqueo por un tiempo gigante. Llega una parte de la historia que ya tiré todos los conflictos y tengo un despelote gigante. Y un momentito. Ya tuvimos un desperfecto técnico, pero volvemos aquí con Tamara, que nos estaba comentando mucho sobre el tema de como cuando uno se bloquea de pronto después de escribir mucho, que sabes que me siento súper como
me es muy conocido, sí, identificada, ¿sabes? A mí me pasa cuando da lo mismo si uno está escribiendo una saga, un libro, un cuento, a mí me ocurre que, por ejemplo, sé cómo va a terminar mi libros, Sí. pero cómo llego a cerrar un conflicto para pasar a la siguiente escena y de pronto digo, hago un diálogo, el diálogo se está haciendo muy largo, ¿es necesario? De pronto es como esos típicos como guiones, que es como 2 páginas de puros guiones, digo, es demasiado, como que es innecesario. Y ahí como que me bloqueo. Yo tengo, por ejemplo, un bloqueo desde el año pasado, que todo el mundo me está odiando por la continuación de un libro, que yo sé cómo va a terminar, pero ¿cómo llego a esa escena? O sea, de hecho yo el libro por ejemplo, de esta saga, yo siempre supe cuál era el final. Siempre lo supe. Pero ese es el tema. ¿Qué camino tomas para llegar allá? ¿Te vas por este, o de repente este, y lo cruzas? ¿Cómo vas convergiendo? Que estas historias vayan convergiendo, cómo los conflictos se vayan resolviendo, cómo en una saga, imagínate que de un libro a otro, es súper importante mantener la tensión. O sea, seguir inventando conflictos. Al final esa es la base como de un libro, porque si no hay conflicto, o sea, estamos todos felices, no, ¿para qué vamos a leer esto? O es un aburrido, o sea, si es fantasía, dame claro. fantasía. Entonces, como en cada libro, y de hecho esa era una de las preocupaciones que tenía cuando yo empezaba a plantearme un siguiente libro, era esa. Tengo material, tengo para seguir, porque la idea no es aburrir porque sí, o sea, es tener historia para contar y que se sigan presentando problemas. Entonces, claro, llega un punto que ya empecé a meter tantos conflictos, aparte del conflicto interno, externo de los personajes, que van apareciendo otros y bla, bla, bla. Y llega un momento que está el despelote literal, que hasta tú mismo tú decís, de hecho mi editora que me corrige también, que es Pamela Díaz, que Hilda Rojas Correa, me decía, te disparaste en el pie. Y yo le decía, sí, pero yo voy a salir de esto, porque es como, ¿cómo ahora, después que ya creé todo esto, cómo empiezo a desenredar esto? Y claro, es complejo, sabiendo dónde quiero llegar, pero ¿cómo llego? Y eso en algún momento en cualquiera de los libros me llega a un bloqueo gigante que dura a veces meses, y estoy ahí, ¿qué hago? Sí, oye, ¿no te pasó a ti, como comentabas, que el personaje principal de Heredera de la Luna hablaba en tercera persona, que tú decías, ya, este personaje va a hacer esto, pero como estás tan metido en la cabeza del personaje, hace otra cosa y como que te desubica en el sistema? A mí me pasó mucho con el primer libro que hice en primera persona. Perdón. ¿Sabes qué? Al principio me costó, pero más que nada me costó por el tema de la parte técnica. En tercera persona escribía en pasado. Y en este libro iba el relato en presente. Entonces tendía a escribir los verbos, las acciones en pasado. Miró, y era mira, o miraba, o mientras miro, ¿cachai? Ahí fue como una cosa más como técnica. Pero cambiar de punto de vista de cabeza en el sí, como de... No me pasó. No me pasó. De hecho, el libro que estoy escribiendo ahora, de nuevo es en primera persona, porque creo que me gustó mucho esa voz. Entonces, ahí cada uno, también como escritor, tú tienes que ver cuál es la voz que te acomoda. Si vas cambiando, depende. Pero cuando cambias de voz o de persona que narra la historia, claro, uno se tupe completamente al principio. Pero en mi caso, por ejemplo, ahora me acomoda mucho la primera persona, me gusta. Sí, la primera voz tiene eso de peculiar, que de alguna forma cambia mucho tu manera de escribir dependiendo de quién lo narre. Porque qué aburrido siempre contar la misma forma si el narrador cambia. Yo hice ese ejercicio con un cortito de la historia que te estaba contando y fue como muy, muy interesante. Porque también cambió mi perspectiva de escritura. Sí, lo que pasa es que al final todos tienen sus puntos, toda la tercera o la primera o la segunda, que no se ocupa tanto, que es mucho más compleja, tiene sus puntos como fuertes y débiles. Por ejemplo, uno de los que yo te contaba al principio, que un punto débil a lo mejor era de la creación del mundo, contarla solamente a través de los ojos de ella fue complejo. De hecho, en el último libro tuve que ocupar un recurso de dividir la situación y contar 2 puntos de vista, que fue como me tiré también fue una tirada a la piscina gigante, porque dentro de la historia hay un personaje masculino que se destaca mucho, y yo tampoco no lo vi venir, que las chicas estaban todas como muy enamoradas de él, que tiene un fan club prácticamente, el personaje masculino, y de hecho yo no me lo esperaba ese boom que iba a tener.
Y en el cuarto libro me la jugué porque necesitaba abrir la historia para contar qué estaba pasando de manera paralela en dos partes, para cerrar la historia. Entonces ahí me tiré a la piscina y escribí la voz de él también, y en qué sentido fue un riesgo. En el sentido de que ellas ya se habían hecho una expectativa del personaje o una mirada de este personaje, pero él nunca lo habían visto cómo pensaba realmente, solamente lo veíamos a través de los ojos de mi protagonista, de Eleanor. Entonces yo estaba muy asustada de que se les cayera el personaje, que ha pasado algunas veces en algunos libros, cuando dan vuelta a la historia, la empiezan a escribir desde el punto de vista del hombre, y muchas veces se cae, es que yo no me lo imaginé así, después que estaban enamorados. Yo tenía mucho miedo de que ocurriera eso. Afortunadamente no, por la gente al menos que leyó ya el último libro, no ocurrió, pero fue un reto gigante hacerlo, pero yo creo que es entretenido tomar esos retos también y quebrar también la línea que uno mismo lleva. O sea, yo creo que ahí está lo interesante de la literatura, de ir siempre aportando algo original a tu historia para que siga siendo atrayente también. Tomar riesgo a veces, aunque los riesgos a veces pueden salir pésimos. Bueno, este riesgo salió bueno. Este riesgo te funcionó. Claro, sí. De hecho, ahora estoy tomando otro riesgo de nuevo, me estoy cambiando de género de nuevo y ahora me puse a escribir ciencia ficción, un género nada que ver. Pese a que igual tiene mucho parecido en la fantasía, pero para mí no tiene nada que ver en lo que estoy escribiendo. ¿Y cuándo saldría el libro? ¿Todavía no hay fecha? No, está en proceso. Muy rápido, too soon. Primero, la verdad que este libro me ha costado mucho, creo que, y tiene que ver con muchas cosas. Este manuscrito yo lo había empezado a escribir hace como 2 años atrás, escribí hasta como 15 capítulos, y lo tenía ahí guardado porque tenía que terminar la saga. Y dije, no voy a tomar este libro, pensé que me gustaba mucho, hasta terminar la saga porque era lo que tenía que ser, y estaba todo el mundo esperando, bla, 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 y estaba muy bloqueada. Y lo desempolvé ahora después que terminé la saga y lo reescribí, y hace 2-3 semanas lo boté de nuevo y lo estoy reescribiendo otra vez. Es tercera vez que lo tomo y lo empiezo a escribir nuevamente. Desde cero, desde uno, con la misma idea, pero reestructurando muchas cosas, tomando cosas que me gustan, desechando las que no me gustan y así armándolo nuevamente. Entonces, y creo que también me ha pasado que a medida que he ido avanzando en la escritura, yo me he puesto más autoexigente conmigo también, de hacerlo mucho mejor, sabes que no, esto está guateando, ya no. Me puse a tomar un curso hace 2 semanas atrás de introducción de mundos, porque necesitaba como abrir más mi mente. Entonces por eso yo creo que nunca uno termina de aprender ni de ver cosas. Creo que a veces es necesario cuando también tomas desafíos. Por ejemplo, porque no fui a la segura, podría haber escrito fantasía de nuevo, que había tenido una buena llegada, pero en realidad no tenía ninguna idea, y la verdad que quería cambiar también. Me gusta ir variando y escribir lo que me gusta. Y aparte que el libro que estoy planteando tiene que ver mucho con la actualidad, con las redes sociales, con política y con un montón de cosas. Entonces creo que también tiene mucha investigación y no es solamente de entretención. Creo que esto tiene harta crítica social. Comprendo, ahí va la dificultad también, lo cual igual claro. es bien interesante y es un gran reto, pero si ya tomaste la decisión, hay que darle siempre. Sí, o sea, me gustaría obviamente sacarlo, no, ya este año obviamente no, porque tengo que escribirlo primero, pero voy bien, eso me gusta lo que se está logrando, así que yo creo que sí, el otro año tengo muchas ganas. De todas maneras. Buenísimo, yo creo que todas las fans de la Tamara Kruger van a estar esperando ese libro y ojalá que sea un éxito. Ahora vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a ir directamente a la parte técnica, que tiene que ver con el proceso de la edición, porque siempre hablamos, tienes una cantidad de libros que es maravilloso y yo siempre admiro a la gente que puede sacar muchos libros, sean cualquier tipo de formato. Pero también hablábamos tras bambalinas de todo el proceso detrás o todas las personas que tienen que estar encima del manuscrito, porque no es solamente tú lo escribes y voy a publicarlo. Tú ya has publicado en pequeñas ediciones y también has publicado en Amazon, lo cual tiene otros procesos. Me gustaría saber
¿Cómo es cuando, por ejemplo, terminaste Heredar a la Luna 1? ¿Qué hiciste con él? Bueno, en una primera instancia, yo creo que es lo que hacemos todos, empezamos a mandar nuestro manuscrito a nuestros cercanos, en este caso ya hay hartas chicas que yo conozco que son Instagram y que me he hecho muchas amigas y buena onda, son todas súper maravillosas, todo esto, son súper apañadoras y apoyadoras. Entonces cuando tú le preguntas, oye, ¿te gustaría leer el manuscrito? Todas por lo general, sí, ok, vamos. Entonces voy haciendo, claro, un primero, esa es la primera vuelta que doy en relación a ver, más que la parte técnica, más saber cómo lo reciben ella y si lo encuentran interesante, si lo pasan bien, si se meten, si el libro está transmitiendo algo, que para mí lo fundamental en el libro es que te transmita algo, sea lo que sea, lo que tú quieras transmitir. Si quieres escribir algo no sé, que tenga que ver con algo triste, ojalá que la gente lo sienta. Si quieres escribir algo sensual, que ojalá a la gente le pasen cosas, y así. Entonces, más que nada yo veo en ese tema, me preocupo más de ver si el libro está transmitiendo lo que yo quiero transmitir, ya sea asombro, no sé. Entonces ahí cuando comparto el manuscrito en una primera instancia me gusta ver esa parte más, cómo lo vivieron, el proceso de leer el libro, porque de verdad a mí me da mucha envidia, debo decirlo, no poder leer yo mi libro porque yo no puedo leerlo para saber qué me pasaría si lo leyera, si lo encontraría entretenido, si quedaría así como ¡ay, en shock! O algo así. No lo puedo, pues no puedo, si lo escribí yo es imposible. Entonces igual me da envidia saber cómo vivieron todo el proceso, por ejemplo, en este caso de La Heredera, que yo las vi a todas sufriendo pero un montón. Y una vez cuando ya tengo amigas que son muy, muy honestas conmigo y eso lo agradezco un montón, que me dicen, oye, pero es que ¿sabes qué? Esta parte no te la compro, siento que esto está muy débil, o ¿por qué pusiste esto? Y creo que eso es súper interesante cuando te cuestionan, porque desde tu punto de vista es lógico que tú te la tenés súper clara, pero ya del otro lado es súper interesante que vean esos vacíos a veces que van quedando, que uno no los va notando. Después, cuando ya estoy como conforme con con el manuscrito, pasa por una edición, etcétera, lo mando a una corrección externa, porque yo tampoco no puedo corregir mi libro, y trabajo como te comentaba hace tiempo ya, con Hilda Rojas Correa, y hay una corrección ortográfica y gramatical. Creo que, bueno, si hay escritores que están escuchando, es súper necesario que otra persona externa te lo corrija de todas maneras. Y no es barato, tampoco es muy caro, pero sí el tema de escribir creo que tiene mucho... Bueno, parte con mucha ilusión y sueños, pero también hay que tener cierta financiamiento para poder lograr un producto, para sacarlo después. Hay plataformas, no sé, por ejemplo, Wattpad o cosas así, que se puede pasar, no sé, a veces un punto, una coma, o no sé, un tilde. O miles de otras cosas más, créeme, he visto de todo ahí. Claro, pasa porque por último ya, no sé, pero ya cuando lo llevas a Amazon, por ejemplo, o a físico, la idea es que no ocurra, y uno no lo puede corregir, realmente no. Y en ese caso, claro, y también uno tiene que ser súper consciente de tus habilidades y tus debilidades. Por ejemplo, en mi caso, hay hartas debilidades que yo tengo en relación a puntuación, y a cosas que yo no manejo, entonces tienes que apoyarte sí o sí por otra persona. Y después de eso viene el proceso, que es de una vez que ya está corregido, el libro te lo devuelven con todas las correcciones, y tú tienes que ver cuáles aceptas o no, cuáles, si, no sé, pues que repetiste mucho una palabra, cambiarla, corregirla. También en la corrección que me hacen a mí me anotan temas de edición también, de estilo, de oye, sabes que esta frase no te la entendí para nada, whatever, etcétera. Y después de eso viene lo que es la diagramación. De hecho, justo ayer una niña me estaba consultando, que también escribe en Wattpad, y me estaba preguntando por estos temas, y yo le estaba contando que ahí viene lo que es la diagramación, en donde el libro, ya una vez listo, ya corregido, ya no se le va a hacer nada más, pasa al formato donde tú lo vas a llevar a imprimir. Ahí tienes que elegir el tamaño del libro, ahí se ve la tipografía que va a llevar el libro, los márgenes,
no sé si tú le vas a poner alguna viñeta o algo, hay libros que traen cosas o detalles en los capítulos, letra capital, no sé, depende. Ahí todo se ve en la diagramación. Y claro, eso tampoco lo hago yo. Y yo podría aprenderla, pero creo que prefiero que la haga otra persona y yo dedicarme a lo que a mí me gusta y en lo que yo me manejo, porque también no me quiero mandar como las partes o embarrarlas. Pues. Entonces creo que mejor cada pastelero sus pasteles y cada uno hace lo que hace mejor. Y eso, y paralelamente, se escucha, es que empezaron a cortar el pasto. No te preocupes, se escucha bien. Como te había comentado antes, en el podcast hemos escuchado muchos ruidos de todas partes, entonces eso no suena a nada. Ya, ¿qué le digo a mi vecino que...? No, tranquila, pero dale nomás si no se escucha nada, dale. Eso, y también en mi caso, por ejemplo, para las portadas también he trabajado con otras personas que me han hecho la portada. En el caso de Heredera, que es mi último libro, trabajé con un diseñador gráfico, un amigo de muchos años que yo conocía, que se llama Danilo García, y trabajé con él para el tema de las portadas. Él, eso sí, hizo el arte, y una vez que me hizo el arte completo, yo se lo mandé a otra persona para que me lo cuadrara, y era ya después también cómo esto en relación, por ejemplo, si mi libro tiene 40 páginas, el tamaño del lomo, ¿cachai? Para las separaciones, que eso yo tampoco no tengo idea cómo se cuadra. Y los cortes que se tienen que hacer para cuando tú los mandas a imprimir, porque la máquina cuando los imprimes tiene unos cortes, entonces hay que dejar unos espacios, pero todo eso hay otra persona también que me lo hace, que ya trabaja, que es la Hilda Rojos Correa, que con ella trabajo hace mucho tiempo y ella me ayuda en todo ese proceso. Y todo eso tiene también obviamente un costo. Sí, eso es verdad. Cuando tú hablas de, por ejemplo, hacer el libro, ¿tú trabajas con una imprenta o trabajas con una editorial? Porque a veces los autopublicados trabajan directamente con una imprenta que hace una cantidad de volúmenes. Yo trabajo directamente con una imprenta. Perfecto. Hace años que trabajo con la misma persona, que es Rodrigo Jofré, que él es imprentero, y a él le mando mis libros y él en la imprenta que esté trabajando me los hace. En general, en mi caso, por ejemplo, yo siempre en una primera edición saco 150 libros. En una primera edición. Aparte, también a medida que tú vas imprimiendo, cuando te cotizan, mientras más libros sacas, te va bajando el costo por valor. Entonces, así es, porque le sale más conveniente la impresión. Claro. Entonces siempre yo, al menos personal en una primera instancia, saco 150. Aparte que es lo que puedo costear. Igual he tenido la gracia de que, como ya tengo hartas personas que les gusta mi tipo de literatura y me siguen, con las preventas financio casi todo el proceso. Entonces, eso ya también es maravilloso porque no sale barato hacer un libro. No, para nada, no es barato, especialmente si si tú como independiente tienes que transar también con distintas personas que, digamos, directamente no es algo barato y tampoco es gratuito. Todo hay un proceso, hay un tiempo y es plata. Sí, no sale barato, no es barato, pero cuando a ti te gusta, bueno, es que ahí también está yo creo que todo también va sumando, porque a ver, si tu libro también tiene buena llegada, vas a vender más. Si tu libro, por ejemplo, se nota que no hubo un trabajo de corrección o una buena diagramación o una corrección de estilo, eso se nota ya al empezar a leer el libro. Entonces creo que todo eso va sumando para que después el producto final y acabado tenga buena llegada. Ya se empiezan a ver errores o ciertas cosas. Uno como lector, obviamente, la historia puede estar muy bonita o lo que tú quieras, pero esas cosas igual a uno le van como haciendo pequeños ruidos y no van aportando. Sí, eso es verdad, qué aporte y qué no, porque bueno, hay muchos es muy fácil decir quiero hacer un libro, puedo tener la plata, pero ¿cómo nos va a ir? A menos de que seas alguien muy influencer y da lo mismo la calidad del libro porque vas a tener un séquito. No es mi caso, por ejemplo, y no es el caso de mucha gente que escribe sus libros para sí. A diferencia, por ejemplo, la María José López, que hizo una saga, una trilogía, ella se la autofinanció, pero se notó que no hubo corrección. Ojo, yo no leí los libros, pero sí sigo el podcast con el club de lectura de mis amigas y ellas me hicieron el resumen. Entonces ya sé la historia, pero son casos especiales. Ahora,
Ese es el físico. Ya sabemos que hay un amplio costo y tal vez la devolución del pago no sea excesivo dependiendo de la cantidad de pagos de ejemplares o las ediciones. ¿Qué pasa con la parte que es las ediciones o las ventas en Amazon, Tamara? ¿Cuál es la diferencia en una publicidad como un poco más tradicional? Mira, es que hay muchas aristas. Mira, primero, también para Amazon ya tienes que contar también con portada. Ahora, a lo mejor solamente necesita la parte de adelante y no la portada completa, obviamente ya con la solapa y todo ese tema que es para ya la edición. Pero sí necesitas con una portada y en este caso atrayente. Segundo, sí también necesitas tenerlo corregido. Ahora, esos costos sí o sí tienen que estar dentro de tu planificación, porque hoy día el mercado también es muy competitivo. No quiere decir que nosotros compitamos, pero es muy competitivo porque tú te metes y hay 1 millón de libros y como la plataforma de Amazon es súper fácil subir un libro, no tiene costos, tú no pagas por subir un libro a Amazon, tú tienes que crearte una cuenta, lo que sí tienes que tener es un medio de pago internacional, que en este caso es Payoneer, por ejemplo, que es el mejor, para poder crearte esta cuenta y que Amazon después te pague a través de esta tarjeta, al menos los que somos chilenos. Es importante eso antes de crearse la cuenta, que tengan la tarjeta Payoneer, por ejemplo. Y creo que y ahí no necesitas diagramar tampoco el libro, solamente necesitas tener tu libro listo en un archivo Word con una tabla de contenidos y eso es todo. Y se sube. Entonces no hay mayores requisitos. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? De que si alguien va a leer tu libro, que esté obviamente con una corrección de estilo, obviamente, sea una historia entretenida, bien armada, bien corregida, para que te lean también, tienes que tener una portada, o sea, ojalá atrayente, de buena calidad, no sacar una imagen de cualquier lado. O sea, hay que preocuparse de pequeños detalles que van a marcar la diferencia, primero en una parte visual, para enganchar, y ya después la otra parte que viene a leer, o sea, que la gente lea ojalá al final tu libro y lo comente. Entonces, no es difícil, pero creo que si uno realmente quiere hacerse notar, tiene que ser profesional. Yo creo que esa es la palabra al final, ser profesional de cómo muestra, y eso tiene que ver como en todos los ámbitos, no solamente en los libros. O sea, si tú lo ves en cualquier tipo de cosa que tú vas a comprar o adquirir, o tú quieres un buen producto al final. Sí, eso es verdad, es un buen producto. Y consulta, Tamara, internamente, ¿cómo consideras que te ha ido mejor a ti en temas de ganancia y en temas de personas que le hayan interesado tus libros? ¿A través de un formato físico o a través de un digital? ¿Cómo tú lo ves desde tu perspectiva? Porque sé que no siempre es igual para distintos escritores o libros. Lo que pasa es que a mí personalmente me ha ido más, creo, mejor en la parte física, aunque siempre estoy vendiendo libros a través de Amazon, siempre se están leyendo. Ahora creo que tiene que ver la publicidad que tú te haces y a dónde quieres apuntar. Porque, por ejemplo, también, como te decía, hoy día es muy amplia la gama de gente, entonces, y de historias que tienes por leer, entonces hay que trabajar mucho también después del libro. O sea, yo creo que son diferentes, hay 3 pasos que para mí son, y uno no es ni más grande, todos son importantes. El primero es escribir el libro, que es un gigantesco. Después viene todo lo que es la edición, como te comentaba, es súper importante que sea una edición, ojalá súper profesional también, para ir marcando como un poco la diferencia, y la gente cuando toma el libro, porque ya uno se fija realmente en todo. Y después viene lo que es ya cuando entregas el libro, cuando sale a la venta. Eso va a depender también de mucho del trabajo que tú hiciste en la creación de historia, en lo que es la corrección y la edición. Va a depender en la llegada que tengas fuera. Si tú eres, por ejemplo, como yo, que una escritora independiente que no es conocida, te cuesta meterte y te cuesta generar esos espacios para que la gente te conozca. Entonces hay que trabajar mucho. Entonces va a depender, por ejemplo, mucho. Le he comentado a una amiga que le va súper bien en Amazon, y a lo mejor en papel no tanto, pero ella ha trabajado mucho en todo lo que es redes sociales y en meterse constantemente a grupo, en participar, en comentar, en hacer su publicidad desde esa área. Entonces también tiene muchas lectoras que son extranjeras, porque de hecho aquí en Chile, por ejemplo, el tema de la lectura digital ahora se ha empezado a masificar un poco más, pero creo que se sigue prefiriendo
prefiriendo tener el libro en físico, más que en digital. Entonces, y pues, yo creo que no depende de cada estilo. Por eso te decía, o sea, por ejemplo, si tú trabajas mucho en el área que es proyectado más a lo que es venta digital, tienes que ir a esos espacios también donde está la venta digital, a esos grupos donde la gente compra, y hay harta pega que hacer ahí para meterte y que te lean. Sí, no es y creo fácil. que ¿Ah? No es fácil, como dices. No es fácil. Entonces, por eso primero es súper importante tener una buena historia para presentarte con algo, porque obviamente eso también, porque a ver, tú puedes decir mucho, oye, lean mi libro, oye, este está súper bonito, hacer un book trailer, imágenes y todo lo que tú quieras, pero yo lo estoy recomendando, y no es lo mismo cuando lo recomiendan los demás. Entonces, por eso es súper importante tener un producto bueno para que la otra gente, que es lo que me pasó a mí también después, el boca a boca, oye, leíste tú, recién me comentabas a alguien que te había comentado que había leído mis libros, que le había gustado, entonces se va comentando, y yo no sé ni quién es, pero se van comentando, y creo que esa es la evaluación, y esa es la publicidad, en el caso de los libros, más, que más aporta el boca a boca, que a la gente le guste el libro. Entonces, por eso digo que va a depender de cada persona. En mi caso, yo igual, ahora yo ya estoy más enfocada en el tema del Instagram, igual me he rezagado un poco de las redes por temas personales que no he estado tan presente, pero hay que hacer un fuerte trabajo constante, y el trabajo, por eso te digo que el trabajo, por ejemplo, ahora en el proceso que estoy yo, como te contaba, yo no estoy apurada de sacar el libro, quiero que quede algo bueno, y en consecuencia, si el libro queda bueno, en consecuencia va a ser que le va a gustar, y eso se va a empezar a mover. Solo en los comentarios, después que te califiquen en Goodreads, no sé, y eso lo hace la gente porque le gusta mucho tu libro y quiere comentarlo, quiere ir ahí, quiere dejar la reseña, quiere apoyarte, etcétera. Sí, eso es importante. Y Tamara, consulta, ¿tú alguna vez has mandado algún manuscrito con alguna editorial, sea pequeña o grande? Sí, lo hice con el Es Broma, y de ahí no lo volví a hacer. Y la verdad que no me fue bien. Solamente de una editorial me respondieron en ese momento, que era una editorial independiente, pero tenía que pagar. De hecho, fui a la reunión en ese momento y tenía que pagar por la... Y esto estoy hablando del año 2016. Tenía que pagar por la publicación, y eran, creo que en ese momento, no sé si se puede hablar de plata, no. No, habla nomás. Habla. Sigo el Ay, 2016, dale nomás. eran algo de como 2.500.000, 2.800.000. ¿Por cuántos ejemplares de la edición? ¿Sabes qué? No me acuerdo, pero podrían haber sido 300. Ya, eran como el doble de tu editorial, pero imagino que la ganancia era menor, porque tengo entendido que cuando tú trabajas con una editorial tienes solamente un porcentaje de las ventas, porque ellos se encargan del resto, como supuestamente marketing, distribución y todo, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que, a ver, ¿qué pasaba acá? Lo que hacían era primero todo el trabajo que era de edición, diagramación, corrección, o sea, ellos vendían el paquete completo. Uh-huh. Y de esos libros, ellos me daban a mí 150 para que los vendiera yo, y el resto yo los distribuían en librerías. Y de esos de la librería, obviamente a mí me correspondía creo que un 10%, uh-huh. No me acuerdo en ese momento. Era eso. Era más o menos eso, pero yo no tenía 2.500.000, 2.800.000 para desembolsarlo. Y yo sacaba la cuenta cuánto iba a vender mi libro y no me alcanzaba para recuperar, no me cuadraba, ¿cachai?, en recuperación, siendo que pudiera yo vender mi libro. Ahora, si tú vas a cualquier editorial, ya sea transnacional o independiente, hoy día, esos son los valores que se manejan, te pagan el 10%. Que es nada. Entonces también eso uno ha sido de los temas por los que yo también he seguido como independiente. Pese a que yo no me cierro tampoco a alguna posibilidad de que llegue algo bueno, etcétera. Tendría que verlo, no llevo una bandera así tampoco, vamos, lo independiente, bla, bla, porque igual es mucha pega. Sí, es mucha pega. Pero también cuando tú te das cuenta que el trabajo que tú haces, que es harto escribir un libro, y que te vas a ganar de repente nada, estamos hablando de un 10%, ni siquiera estamos hablando de la venta del libro en una librería, estamos hablando del precio de venta
que se le pone al libro, porque cuando ese libro llega a la librería le recarga un 40%. Por ejemplo, si tu libro está a 18 lucas en una librería, a ti no te pagan 1.800, porque no se le descuenta lo que subió el librero. Entonces a ti te corresponden como 900, 1.000 pesos por venta de libros. Entonces, igual cuando tú ves ese panorama, a veces igual es como bien frustrante, es como bien, todo trabajé mucho y es como... Pero efectivamente, si tú, no sé, eres como súper famoso, muchas lucas, te puede ir bien en ese nivel, ¿cachai? Pero, por ejemplo, en mi nivel hoy día, que nadie me conoce, no sé si sería una buena apuesta, porque tampoco va de la mano que si tú estás en una transnacional te vas a hacer mega famosa, no sé, ¿cachai? No sé, siempre hay mucho... ¿Cómo se llaman? Ay, se me olvidó la palabra. ¿Un ejemplo? Muchas cosas que van a definir Detalle. todo. O sea, aparte que tú podés pegar como no podés pegar, y eso tampoco lo podéis saber, porque hay libros a lo mejor que no son tan buenos, pero han tenido algo que han sobrepasado las expectativas totalmente. Hay veces hay libros muy buenos y que no sé por qué no. Entonces, creo que lo otro que es importante, creo, cuando soy independiente es no tener expectativas, ¿cachai? Es eso, porque no se sabe, y hay muchas cosas que tú no podés controlar de las que pueden ocurrir. Entonces yo creo que cuando tú empiezas a escribir, las expectativas deben olvidarse y hacer lo que a ti te gusta de corazón. Y si en el camino van surgiendo, que es lo que yo he hecho, cosas buenas, uno las toma y es como bacán. Oye, muy interesante todo lo que nos has dicho porque, ¿sabes qué? Creo que muchos quienes escuchan este podcast, además de ser fans tuyas, espero que hayan muchos fans tuyos escuchando esto y que sepan sobre tu proceso porque hay mucho trabajo detrás antes de un nuevo libro de Heredera de la Luna, construcción de un personaje. Es personas que tal vez están muy interesadas en autopublicar porque tal vez tienen una muy buena historia, son cuentistas, tienen antologías, pero no los toman en cuenta en editoriales y dicen, oye, ¿y qué pasa si soy independiente? Para que entiendan también la realidad, sin tapujos. Sí, no, y es complicado. O sea, siempre, por ejemplo, también me preguntan, ¿cómo lo hiciste? Por ejemplo, no sé, no sé cómo se verá de afuera, pero hay mucha gente que a veces me ve como que yo igual he logrado a lo mejor ciertas cosas, o esto mismo de haber ya publicado 6 libros, que claro, uno no lo debe desmerecer desde partir de cero, claro. Entonces me pregunta, hoy ¿cómo lo hiciste? Entonces, al final creo que no hay una receta. Yo creo que la mejor receta es tener algo de calidad bueno, y eso en consecuencia puede ir hablando bien. Ahora también es importante el público objetivo que vas a apostar, ¿cachai? O sea, mis novelas igual son bien, son new adult o young adult, como les quieras llamar. Entonces igual hay un público grande que consume este tipo de historias que yo estoy que estoy contando. Ahora, para el otro tipo de géneros hay que abrirse espacio en donde está ese público objetivo también, porque obviamente un libro que es de otra connotación puede que al público que yo estoy, y que también es más dirigido a mujeres, pese a que también lo han leído hombres, pero mi libro igual siempre va como un poco más dirigido a mujeres. Entonces hay hartas cosas que hay que tener en cuenta, y es difícil que yo les pueda decir, oye, ¿sabes qué? Estos son los pasos que tenéis que seguir, porque incluso desde que yo partí hasta ahora he ido cambiando también muchas o estrategias, o de repente hago algo y digo, pucha, ya no me funcionó esto y hago otra cosa, y voy jugando también entre medio, y de repente ya esto me resultó, sigo con esto, pero eso lo tengo que descubrir. Y también, no sé, una vez me tocó conversar con un escritor que él es muy introvertido. Por ejemplo, en mi caso yo soy súper extrovertida, entonces a mí no me cuesta hablar mucho con la chica. Entonces me decía ya eso mismo, ¿cómo lo hacías? Es que también tú tienes que buscar tu forma, lo que a ti también te hace sentir cómodo, porque yo te podría decir, oye, habla mucho con las chicas, porque a mí me ha pasado, antes me pasaba mucho, ahora tengo menos tiempo, que de repente había, no sé, alguna lectora muy emocionada y le decía, hoy te llamo por teléfono, conversé, yo no la había visto en la vida, y hablábamos por teléfono y comentábamos y libre, y yo feliz. Pero yo no le puedo decir eso a una persona que a lo mejor no se siente cómodo con esa distancia, no le nacen. Entonces también depende de tu personalidad, lo que tú quieras proyectar y lo que a ti te haga sentir cómodo también al momento de relacionarte y de hacer publicidad. Porque creo que cuando uno también no es a lo mejor auténtico, también se nota. Entonces hay hartas cosas que hay que manejar ahí.
Sí, eso es verdad. El tema de cómo te manejas también y, o sea, si vas a hacer, te vas a autopublicar, ¿cómo vas a llegar a ese tipo de público que podría interesarle tu libro? Y como tú dices, o sea, pues yo como soy, trabajo en marketing y conozco esa instancia, ¿Mm? puedo rescatar de lo que tú dices que, ok, al escribir Heredad de la Luna tú sabes cuál es el género y tú conoces ya el nicho de las personas, por tanto te mueves también en las redes sociales de ellos y tratas de moverte o comunicarte de la misma forma de ellos, haciendo... Porque uno cuando está en esa edad adolescente como que quiere saber mucho y como que se obsesiona, la posibilidad de que también el escritor y el autor sean sumamente auténticos y cercanos te ayuda mucho. Yo creo que no sería así, yo soy un poquito más intro que tú, pero también eso es una muy buena llegada de no solamente querer leer tus libros porque les gustan o porque están bien construidos, son interesantes, sino por conocerte a ti. Sí, es que ahí se van ya varias cosas también que van cambiando y que uno tiene que ir adaptándose, porque por ejemplo, primero uno, claro, es tu hijo y todo lo que tú quieras, y uno le tiene mucho amor al libro, y cuando yo le publiqué mi primer libro yo tenía mucho susto y sentía de verdad que era parte de mi intimidad, poco menos. Ahora, claro, ahora que he ido publicando otros, ya se me ha ido ciertos miedos, etcétera, y ya me lanzo, o sea, siempre hay un miedo, porque obviamente que te hagan pebre del otro lado no es agradable, no es divertido, pero tú no lo sabes hasta que lo sacas. Entonces, creo que es complejo porque hasta hace unos años atrás, al menos cuando yo tenía 20 o 25, tú al escritor no lo veías, no lo conocías. Tú con suerte lo veías en la foto del libro y listo. O en la feria Pero del ahora, libro. claro, con suerte, con suerte. O sea, imagínate, yo no sé qué edad tienes tú, pues yo tengo 42, entonces tú estás hablando de cuando yo me inicié con Stephen King y ese tipo de cosas. Bárbara Good, no sé, otros escritores ya que ya están casi obsoletos. Bueno, Stephen King, no sé cómo la sigue haciendo, todavía está vigente, ¿Quién fuera él para pero yo escribir ya tanto? ¿Quién fuera él para ya no escribir lo tanto? leo, ya la verdad no lo leo porque no, ya. En fin, entonces, pero hoy día, con todo esto de las redes sociales, la conectividad y bla, 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 como que uno quiere conocer también al autor, quiere ver lo que postea, quiere ver qué está haciendo, ojalá también si tú le comentas o lo etiquetas en algo, él te responde, tú que ahí, pero súper feliz. Entonces, a lo mejor, no sé, por Rowling, por poner algo, debe tener asistente y community manager y un montón de cosas. Uno que es uno no, así como Sí, pues. tenéis que estar atento a todo y a veces igual eso te sobrepasa, pero la gente sí lo valora mucho, entonces no te puedes quedar tampoco afuera de eso. Yo a veces igual soy media perdida y yo me agoto un poco con el tema de las redes y me voy, así como desaparezco porque necesito respirar. Y requiere mucho tiempo. Yo veo las cuentas de las chicas de los Bookstagram, las fotos que toman, las cosas, y yo digo, ¡ay! De verdad yo las admiro de verdad por el tiempo, la plata que significa, porque yo creo que de esas fotos no tomaron una foto y les quedó así, o sea, si yo he tratado de Te tomar puedo una decir foto que y es no. como, Te puedo decir te que lo no. explico. Entonces yo también, como soy de poca paciencia, yo no puedo estar todo el rato porque ya como a la séptima o octava foto ya yo estoy tirando toda a la punta del cerro, así ya, yo no tengo tanta paciencia. Entonces, yo de verdad admiro las cosas hermosas que hacen, las encuentro impresionante y es un valor y requiere mucho tiempo, planificación y un montón de cosas, que la luz, porque tampoco no se puede tomar con cualquier luz, si tomáis la foto en la tarde te sale horrible, tiene que ser a cierta hora y bla, bla, bla. Y la verdad que yo creo que podría hacer más cosas, pero tampoco no tengo paciencia, entonces como no, ya no me salió, chao. No, pero sí, por los autores tenemos que estarnos también modernizando, ¿no? Un poco en ese sentido. Sí, eso es verdad. ¿Cuáles son también como tú decías, cuáles son los medios de comunicación de tus lectores? No, si tú estás leyendo si tú estás escribiendo Young Adult como lo estás haciendo ahora, no te sirve escribir en un blog, tienes que meterte a las redes sociales, no sé, TikTok o Exacto. algo así, porque es la situación. Y yo creo que eso es lo que está haciendo actualmente en los temas modernos. Yo creo que lo bueno de esto es que cualquier persona ahora que tenga una idea y pueda trabajar puede publicar. Ya no es tan necesario, entre comillas, mandar un manuscrito a una editorial.
pero hay que ser Sí. riguroso, como tú dices. No es como escribir y chao, como tú comentas. Hay que tener una rigurosidad de corrección y pensar que ese libro se va a leer por muchas partes. Tienes que hacer el ISBN, que es el root de tu libro. Todos tus libros tienen root, tengo entendido, porque están en Goodreads, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pues sí, de hecho sí, o sea, y el ISBN, el otro día, de hecho, justamente ayer me lo estaba preguntando, hay dos tipos de ISBN, el que te da para, por ejemplo, como lo hago yo es, ocupo el ISBN que me da por defecto Amazon para el libro en digital, y para el libro físico saco el de acá, obviamente el de Chile, y ese ya lo tienes que sacar cuando tienes diagramado tu libro y sabes exactamente cuántas páginas va a tener, porque una de las cosas que te piden en el ISBN es número de páginas, tipo de hoja, tipo, no sé, casi completo de cómo está hecho tu libro también, así como casi la huella digital de tu libro que va a ir a impresión. Sí, porque para el que no Entonces, entienda el ISBN, en pocas palabras, ese es el carnet, el DNI, el root, lo que como quieran llamarlo sí, del libro. Por tanto, el libro pasa a ser un objeto, es como una persona, tienes que identificarlo sí. completamente. Y exactamente, si sobre todo quieres después ponerlo en alguna librería, lo vas a necesitar. También otra de las cosas que justo le comentaba también a esta chica que me habló por Instagram, es que para tenerlos en las librerías también, al menos acá, la mayoría de las librerías, si no todas, te piden guía. Entonces tú tienes que iniciar actividades. Otra cosa de las que ya por lo que yo no llevo los libros a librerías, porque en un momento inicié actividades, pero para mí era todo el tema complejo de hacer el tema de servicio impuesto, tenés que hacer todo un tema, no es, oye, le Es traigo el complicado. libro, no. Hay que iniciar actividades si los quieres tener en librerías porque te piden una guía para dejar los libros quedan en concesión y después cuando se venden cierta cantidad de libros, porque si te venden uno no te van a pagar por uno, es como tú juntas los libros, no sé, en un periodo de 6 meses, de hecho las editoriales, ya sean chicas o grandes, te pagan cada 6 meses y otras cada un año, no te pagan todos los meses. Que quede claro si alguien quiere ganar plata, entre comillas, con el libro. 900 pesos el Van libro. a salir todos así como sé que mejor no escribo. Mi libro de 18 Creo que lucas son 900 pesos al bolsillo de chiquillos, que lo quede claro. así que sí, mira, uno empieza con harta, porque en realidad uno, claro, uno empieza, no sé, a veces a ver típico, Rowling o Martin, no sé, o Sarah J. Maas, no sé, por nombrar a alguien, y tú dices, oh, ya, yo quiero ser, a lo mejor soy como ella y todo, y cuando te vas metiendo y te vas ya viendo cómo funciona este mundo, igual si te empieza a bajar mucho ese como gran, yo creo que la realidad te empieza a romper la burbuja de emoción, y creo que los que persisten son los que realmente al final aman esto, y más que por plata, no sé, o sea, no es que yo, o sea, igual ya con financiar los libros que estoy haciendo para mí ya es genial, y gracias al universo hoy día lo puedo hacer, pero es complejo, es complejo, es complejo. Y yo, mira, yo me siento súper agradecida, como te digo, creo que de haber partido de cero de nada, a hoy día poder financiar mis libros, porque las chicas se anotan antes, así meses antes en la preventa, así de la nada, ya, yo te pago, toma y te pago y quiero leer tu libro y no me importa de lo que es, lo quiero leer. Entonces ya, eso ya te sé que es tan rico y no sé cómo pasó ni cómo ocurrió y es maravilloso. Yo creo que la respuesta es lo mismo que tú dijiste hace unos minutos atrás. Hacer algo bueno, algo de calidad, un buen producto. Y que a alguien le guste. Que le guste mucho. Eso es como la meta. Sí, y mire, como consejo a lo mejor para la gente que puede estar hoy día, que quiere escribir una historia, leer no es lo mismo que escribir, son dos mundos totalmente diferentes. Y para los que quieran escribir, tienen que, o sea, no existe como en la universidad una carrera que sea escritor. De hecho, la carrera que existe en literatura y en general no va enfocada al tema netamente de escribir. Entonces, es más como un oficio, pero este oficio también se puede estudiar. No sé, por ejemplo, cuando tú haces un curso de crochet, tú te metes a ver video a cómo hacer tal punto, a cómo hacer el otro punto, cuántas piezas tiene que tener, no sé, para armar un chaleco. En la literatura es lo mismo, no es como sentarte y yo, ¿sabes qué? Tengo esta historia y la voy a escribir. También cada cosa tiene su momento, la construcción del mundo tiene su
sus características, los desarrollos de los personajes, los conflictos, como las estructuras de la historia, las formas de descripción, todo eso, y hoy día más encima está la suerte de que tenemos el internet, de que se puede averiguar, se puede leer, se puede buscar, entonces igual hay que estudiar un poco, hay que hacerlo, hay que hacer el trabajo de ver todo esto. Por eso incluso te decía, imagínate yo que ya he publicado 6 libros, yo tomé de nuevo un curso de introducción porque necesitaba y me agradó mucho ver otro punto de vista desde otra cosa y seguir aprendiendo técnicas y herramientas que te van sirviendo. Creo que es importante eso. No solamente dejarlo ahí, hay que buscar mucha información, hay muchas cosas que, de hecho, la semana pasada cuando te decía yo quedé maravillada porque conocí muchas otras cosas que no conocía y para mí fue como, genial. Y eso hay que hacer cuando uno quiere escribir, o sea, hay que estudiar, no sé si estudiar la palabra, pero averiguar cómo hacerlo, cómo se construye esto, cuál es el camino, cómo se hacen las descripciones, cómo empezar un libro, cómo atrapar al lector, cómo hacer plot twist, cómo no caer en los infodumping, o cómo no hacer Deus Ex Machina, que son esta introducción de cosas que aparecen de la nada. Porque sí. Sí. Eso, pero bueno, eso. Sí, muchas gracias, Tamara. Ha sido muy entretenida esta conversación. Vamos a dejar hasta aquí el podcast, pero antes de despedirnos, me gustaría mucho que les recordaras a todos quienes nos oyen dónde están tus libros, cuáles son tus redes sociales y obviamente todo lo que tú quieras hacer con el cierre de este podcast. Mira, la verdad que, bueno, si ya llegaron hasta aquí y me escucharon, espero no haberles dado la lata. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Si quieren escribir, háganlo, pero como les decía, prepárense, estudien, busquen información. Métanse, introduzcanse, pregunten, lo que quieran y tienen la suerte hoy día que el internet está ahí para todo. Mira, mis libros en general hoy día los pueden encontrar todos a través de formato digital en Amazon. En la actualidad no estoy vendiendo libros en físico, estoy esperando para sacar ya se me acabaron nuevamente, así que estoy esperando para poder sacar un nuevo tiraje. Así que cuando tenga esa posibilidad voy a estar avisando en mis redes, que es la que estoy manejando por ahora, la única, es mi Instagram, que es tamara.kruger. Y eso, invitarlos a que me lean a mí, a que lean a otro escritor independiente. Aquí en Chile están pasando muchas cosas y que sigan sus sueños, que también se van a encontrar con muchos tropiezos, pero el cielo es el límite, dicen por ahí. Así que se la jueguen. Buenísimo. Y yo me gustaría decir que si ya conocen las lecturas de lo que escribe Tamara, recuerden darles reseñas en Goodreads, están todos sus libros ahí. Así que eso, y obviamente si pueden comentar al resto, el boca a boca es importante, si les gustan las escrituras de Tamara, hablarla con el resto de gente que le pueda interesar. Y eso, y muchísimas gracias de nuevo, Tamara, por tu tiempo. Yo disfruté mucho esta conversación y yo creo que muchos aspirantes a escribir historias como uno van a estar muy contentos con todo tu conocimiento. No, gracias a ti, te pasaste, gracias a ti por la invitación. Un placer, Tamara, que estés muy